Salgo del albergue con los dos franceses. Ellos se buscan un bar para tomar un café. Santiago estaba todavía en la cama. Me dijo que quería dormir una horita más. En la etapa de hoy hay 3 variantes. La primera va por un antiguo trayecto ferroviario desmantelado. El problema es que, según la guía, los puentes ya están derrumbados y hay varios arroyos. No sé si se puede pasar allí sin tenerse que quitar las botas y los pantalones. La segunda variante va por el lado de la carretera. Es la variante que prefieren los dos franceses. También es la variante más fácil, pero seguro que casi es solo por asfalto, y la he excluido enseguida. La tercera variante va por el Canal de Castilla, es la variante más larga, pero promete ser la más bonita, que además ofrece sombra por los árboles en las orillas. Arturo, el hospitalero de Puente Duero, me la ha recomendado. Como es la variante inoficial, supongo que no habrá muchas flechas amarillas. Al final, donde el canal dobla hacia el este en un ángulo recto, hay una esclusa y el camino se aleja del canal. Menos mal que hay flechas amarillas. En Tamariz de Campos se ven aún los restos de la iglesia de San Juan Bautista. La torre es de piedra, pero la nave de la antigua iglesia es de adobe, un material de construcción muy ecológico, pero cuando ya no se cuide bien de un edificio construido así, empieza a derrumbarse rápidamente. Hay muy pocas flechas amarillas en este camino, en esta variante del camino. No me lo creo. Las primeras flechas amarillas desde 5 kilómetros. Falta poco menos que 1 kilómetro hasta llegar a Cuenca y realmente todo ha sido por esta carretera. 8 kilómetros. La última parte es por camino, un milagro.
En el albergue Villalón de Campos me espera una sorpresa. Me parece que conozco al hospitalero voluntario Ángel del albergue Valencia Aluminio en el Camino Portugués. Le pregunto si una vez ha hecho el Camino Portugués en sentido inverso hasta Fátima y me dice que sí, que incluso varias veces ya. Pero no se acuerda de mí. Puede que sí, puede que no, me dice. Ángel, el hospitalero y un gran peregrino también. En el albergue han dormido los dos franceses y yo. Santiago, el peregrino de Madrid, no ha llegado. Los franceses quieren ir a Sant Hervás de Campos hoy, si los entendí bien. Es solo una etapa de 17 kilómetros, pero probablemente yo también iré solamente a Sant Hervás. No tengo prisa para llegar al camino francés. A Sahagún serían 14 kilómetros más, pero no quiero llegar allí tarde. Pero quién sabe, si me siento bien y si no hace mucho calor, puede que marche hasta Sahagún. Ya veré. Cada mañana examino mis botas para ver si se ha abierto más la costura, pero hasta ahora está bien. Al menos por el momento puedo continuar. Está decidido, me quedo en Sant Hervás. Aquí hay varios signos de resistencia porque el municipio se presentó su candidatura para construir un almacén temporal centralizado de basura nuclear en el año 2010, pero en fin se seleccionó otra localidad. Sant Hervás tiene una larga historia de albergar a peregrinos, incluso había un antiguo hospital de peregrinos. En un edificio que perteneció al antiguo convento está el albergue actual. Más tarde llegan los dos peregrinos franceses, pero no volvemos a ver a Santiago. El hijo más ilustre de Sant Hervás es Juan Ponce de León, el conquistador de Puerto Rico y descubridor de Florida. De vez en cuando vienen delegaciones de Florida y por esto se ven una bandera estadounidense y otra floridana en el ayuntamiento.
Después de la cena, la alcaldesa nos muestra la iglesia de San Gervasio y San Protasio, dos hermanos mellizos milaneses y mártires del siglo II. Del primero viene el nombre del pueblo, Sant Hervas. Es una iglesia de estilo románico mudéjar cuyos ábsides datan del siglo XII. Un nuevo día en el camino. De hecho, es el último día en el camino de Madrid para mí hoy, creo. Si todo va bien, por supuesto. Y ha sido la primera vez que salí del albergue como último, porque los dos franceses ya se habían ido. Ah, ya los veo. Ahí están. Me dijeron algo a la izquierda, pero yo no quiero pasar por Melgar. Quince personas trabajan aquí todo el año. 5 en las oficinas y 10 trabajadores. Y el resto, unos 30, trabajan aquí durante la temporada. De toda la paja se produce pellets. El problema del campo es que ya no hay trabajo aquí. Todos los campos que están aquí están en manos de 6 labradores con sus tractores y nada más. Pero hay un guía muy bueno que ya ha hecho este camino, así que no hay ningún problema. Uno de los peregrinos franceses hizo el camino de Madrid completo ya hace un medio año. Ahora está aquí solo por una semana para acompañar a su amigo que está en el camino por primera vez en su vida. Todavía este no sabe si le ha gustado tanto que va a volver un día. Los dos me recuerdan a mi iniciación en el camino, como acompañé a mi amigo Fran de Saint-Jean-Pied-de-Port a Estella durante una semana y cómo duró 7 años hasta que volví al camino. Ya estamos cerca de Sahagún y pronto tendré que despedirme de mis nuevos amigos peregrinos, pero probablemente habrá muchos peregrinos más en el camino francés. En el albergue municipal de invierno de Sahagún, el albergue de verano en la iglesia de la Trinidad está cerrado todavía. Conozco a Pepe, un peregrino de Valencia.
Es que un cuchillo aquí solo hay uno. Tiene que ser una cosa fuerte, la cuchara Esta también está muy finita. Ya he hecho muchísimos caminos y es como si nos conociésemos desde hace mucho. Nos buscamos un restaurante para comer y pasamos la tarde descubriendo Sahagún con sus iglesias típicas de esta región de estilo mudéjar y visitamos la iglesia de la Peregrina donde ya pasé por la mañana. Allí nos dan una compostela de Sahagún, un documento que hemos llegado hasta aquí. Me lo puede borrar que hay que la moto blanca, que no me gusta. Voglio fare una foto. Ciao ciao. E corta muy poco.